Hacemos un vuelco de página porque hemos comenzado la semana con una noticia que tal vez era inesperada. El cambio de 3 ministros. Hoy fueron posesionados 3 nuevos ministros, 3 años de gobierno, 8 meses, 3 días. Y uno de los cambios más importantes que se han visto está en la cartera del Ministerio de Hidrocarburos. En realidad, el ministro de Hidrocarburos que hoy fue relevado, ha sido relevado después de 3 años y 8 o 9 meses. Está con nosotros el analista energético o del sector de hidrocarburos, Álvaro Ríos, para analizar, plantear qué lectura tiene este cambio, Álvaro, en el ámbito del Ministerio de Hidrocarburos. Buenas noches, Álvaro. Bueno, Tuví, no sé si me oyes bien. Tengo algún problema copiándote, pero lo que te puedo decir y puedo decirle a tu audiencia es que, en primer lugar, el ministro estaba renunciado ya hace 2 meses atrás y venía, diríamos, en algún tipo de desacuerdo con el presidente de la República, ¿no? Ese es un tema no menor. El análisis que yo puedo hacer es que el ministro de Hidrocarburos, don Franklin Molina, hace 2 años y medio que viene planteando, como yo vengo planteando hace 10 años, la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos, un nuevo marco jurídico para generar inversión en el país. Y entonces parece que este es otro tema que no ha ido adelante, porque yo lo veía al ministro en unas 5 o 6 declaraciones cada 3 meses y parece que no tenía apoyo político para lograr algo que era demasiado importante para el país, es generar inversión en exploración. Esa es la necesidad estructural que tiene el país, porque no podemos seguir viviendo o vivir los próximos 40 años importando gasolina, diésel, gas natural y GLP, porque eso nos manda una cuenta maravillosa arriba de los 3.000 a 5.000 millones de dólares de aquí al 2029. Entonces creo que esa es una divergencia mayor. Ahora, me voy a analizar al ministro actual y yo diría que en un año más de gestión que le queda, un poquito más, pues es muy difícil que pueda hacer algo estructural. Yo lo único pedido que le hago es que pueda liberar las importaciones al sector privado, principalmente de diésel. El problema de Bolivia no es la gasolina, es el diésel oil, y el desabastecimiento de diésel puede llevarnos a otras consecuencias como romper la cadena alimentaria, generar problemas en que la gente se desplace a trabajar. Y entonces yo le rogaría a él encarecidamente que pueda alivianar algo lo que el sector público no nos puede dar, y es que el país esté menos desabastecido, y esto se lograría mediante que el sector privado puede importarse su diésel, de manera que pues tengamos menos desabastecimiento, y también estos permisos para autoimportación o para libre importación sean ágiles y no tarden meses, sino debería durar 5 o 6 días, para que así la mayor cantidad de empresas que puedan hacerlo, se importen su diésel. Creo que si hace eso, yo voy a estar muy agradecido con él, porque lo que no podemos seguir es teniendo desabastecimiento de diésel. El diésel mueve el aparato productivo, mueve la economía, mueve el transporte, mueve el abastecimiento de productos y servicios, y no tenerlo nos va a llevar a los bolivianos a tener días muy difíciles. Ahora, Álvaro, en sus primeras declaraciones el nuevo ministro habló de su intención de modificar también la normativa y de buscar alianzas internacionales que se necesitan para las inversiones. ¿Podrá ir en ese ámbito, en esa línea de modificar la ley de hidrocarburos? Él, aparentemente, sus primeras declaraciones apuntan a seguir esa línea. No ha dicho exactamente eso, no es lo que yo he captado, pero bueno, todo país necesita inversiones, pero yo creo que a estas alturas este gobierno ya está tarde para aplicar medidas estructurales de cambio que permitan esas nuevas inversiones en hidrocarburos, en litio, en electricidad. Como he dicho yo, nuestro problema que tenemos los bolivianos es un modelo estatista, un modelo del Estado empresario que nos ha resultado fallido, y eso es lo que hay que cambiar. Pero yo no creo que ya este gobierno junto con el ministro tengan la capacidad de hacer eso, ni en el área energética ni en otras áreas de la economía.
Señor Ríos, buenas noches. Luciana Costa le saluda desde La Paz. Con la siguiente consulta, ¿será la subvención, será el contrabando o la logística, el contrabando, claro, de combustible, a eso me refiero, o la logística lo que les afecta más al Estado boliviano en este momento en cuanto a la provisión de hidrocarburos y la economía? Yo creo que el principal de Bolivia, la logística puede ser algo compleja, pero se puede manejar. Yo creo que el problema del país ya pasa por no tapar el sol con un dedo, es con qué compramos el diésel, la gasolina y todos los combustibles que se necesitan ahora y se van a necesitar en los próximos años. Ese es el problema. El Banco Central de Bolivia tiene su problema no tiene las reservas internacionales netas, YPFB tiene problemas de flujo de caja. Entonces, el no aceptar esto es tapar el sol con un dedo. Creo que ese es el principal motivo y no podemos echarle la culpa a la logística. Por lo tanto, la solución que yo estoy planteando es que algo de esa problemática se aliviane dándole al sector privado que asuma parte de esa responsabilidad a precio internacional de hidrocarburo para el diésel. La gasolina no tiene problema. La gasolina, los transportistas que tienen vehículos a gasolina lo tienen a gas natural, pueden correr en gas natural, y creo que el problema del país se traduce al diésel, y ese es el tema que yo voy a plantear, que se dé solución, que se emitan permisos inmediatamente para la mayor cantidad de empresas y para la libre comercialización, ojalá de diésel, primero de diésel y luego de gasolina y GLP, porque todos esos productos se van a importar. Don Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches. Algo que se le criticaba al anterior ministro de Hidrocarburos es lo que muchos decían, ¿no? Que no ha cumplido con garantizar el abastecimiento de combustible, que el trabajo que se estaba haciendo era de manera improvisada. La nueva autoridad señala de que están apuntando a reducir la dependencia de los combustibles importados, pero me preocupa mucho lo que usted dice. Le queda un año. En este año mucho no va a hacer. En este año, ¿qué puede hacer? ¿Usted cree que puede lograr consensos con el sector petrolero internacional, con las empresas que van a invertir en litio? Cuando estamos entrando a un año electoral, yo veo eso tremendamente complejo. No creo que sea posible, como le digo, y su accionar va a ser muy limitado, y yo le pediría que, con todo respeto, que nos ayude a que haya libre importación de diésel, gasolina, GLP, para que el país adquiera un poco de más normalidad en el abastecimiento de combustible, ¿sí? Creo que el ministro Molina no tenía la fuerza política dentro para hacer este tema, que es algo fundamental para no... Bien, a ver, estamos escuchando las declaraciones del exministro y analista en temas de hidrocarburos, Álvaro Ríos, y voy a resaltar algunas de sus frases. No tapar el sol con un dedo, pidiendo que se pueda analizar o sincerar lo que está sucediendo con el país. Hemos hablado de la situación de hidrocarburos, hemos hablado de las subvenciones, claro, a raíz de este cambio que se registró hoy en el gabinete ministerial. Se lo recuerdo, Alejandro Gallardo es el nuevo ministro de hidrocarburos, Erlan Rodríguez, el nuevo ministro de Trabajo, y Juan Flores, el nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Hoy el presidente Arce le pidió a los salientes que sigan trabajando, que el equipo no se va a desintegrar, que siguen siendo parte del equipo, y a quienes están entrando nuevamente a estas carteras ministeriales, pues el primer mandatario, Luis Arce, les ha pedido compromiso para poder seguir trabajando en esta situación que atraviesa el país. Bien, le agradecemos a don Álvaro Ríos, nos ha acompañado en este análisis, ya hemos conversado con él respecto a este tema. Miriam, pero vamos a continuar hablando del tema y analizándolo. Exacto, porque hay que hacer un análisis político a estos cambios. Son 3 ministros los que hoy han sido cambiados. Sí, ha sorprendido. Muchos han señalado de que faltaba algunos que tenían que haber sido cambiados. ¿No es cierto? Estamos con don Franklin Pareja, que es analista político. ¿Con eso se calman las aguas? ¿Con el cambio de estos 3 ministros? ¿O va a continuar? ¿Va a continuar todavía aquellas voces que dicen no, faltaba que cambien aquellos que tienen que mejorar la economía? Buenas noches, Miriam. Bueno, en realidad yo creo que esto es una medida extemporánea, porque el presidente probablemente tuvo que haber dado un giro de timón hace mucho tiempo atrás,
sino estamos haciendo y tomando una decisión en un momento extremadamente crítico, donde se nota que no es una decisión integral, porque cambia 3 personas, de las cuales una en particular, que es el ministro de Hidrocarburos, es el ministro clave del momento, porque lo más sensible es el tema hidrocarburífero. Yo le escuchaba decir al especialista, al ingeniero Ríos, sí, que quizás pueda hacer poco. Yo creo que podría hacer cosas muy importantes. ¿La nueva autoridad? Sí, y no necesariamente poco, pero está atado de manos, porque como el presidente ha anunciado que quiere activar un referéndum para la consulta popular de mantener o levantar las subvenciones, entonces le quita mucho juego de cintura al ministro, lo aprisiona a esa decisión que va a ser en diciembre posiblemente, y diciembre es un abismo de distancia dada la situación tan delicada que estamos viviendo. Por lo tanto, él podría hacer algunas cosas importantes, como por ejemplo encontrar una fórmula mixta que permita mantener la subvención a los sectores realmente más empobrecidos o populares, y también tratar de no subvencionar a los sectores que son pudientes, llámese cooperativistas auríferos y otros rubros que no necesitan. Hay una empresa en Bolivia que tiene liberación para poder importar, es San Cristóbal. Y desde que ha tenido esta liberación es muy eficiente en su trabajo. Entonces ellos nunca tienen ese problema y sus márgenes y utilidades le permiten financiar. Perdón, ¿estamos hablando de un método más o menos parecido al que está empleando en este momento Ecuador? Bueno, podría ser, porque Ecuador ha entrado en una dinámica muy distinta a la del presidente Arce. Está empezando a hacer ajustes estructurales. El presidente hasta el momento no ha hecho ni un solo ajuste estructural. Noboa, en el corto tiempo que está, ya está empezando a hacer ajustes estructurales. Entonces, en la medida en que se vaya postergando las decisiones, obviamente la situación se va complejizando más y el ministro va a tener cada vez menos juego de cintura. Otro punto que es muy importante que la población conozca es que, mira, el dato del año pasado de los 4.000 millones de dólares que hemos importado pagando gasolina y diésel, 920 millones de dólares han sido reexportados. O sea, ¿qué significa? Contrabando. Entonces, en Bolivia hay bolivianos que se están enriqueciendo increíblemente hace muchos años porque compramos barato y hay malos bolivianos que lo reexportan, lo contrabandean, y eso está generando grandes fortunas. Al mismo tiempo, eso necesita una política de contención que tal vez podría trabajar el ministro del área, porque no puede ser que el 25% de lo que compramos caro encima sea reexportado, no para favorecimiento nacional, sino de sectores. En conclusión, yo creo que que los ministros deberían ser los fusibles cuando no está funcionando bien la maquinaria y la burocracia estatal. Pero al presidente no le gusta cambiar ni tocar su gabinete. Y su gabinete ya ha mostrado grandes niveles de ineptitud porque no tiene capacidad inclusive resolutiva ante los conflictos que ya se están viniendo de forma multisectorial. Así que creo que es una medida insuficiente y que no es tanto los hidrocarburos, sino la política integral de tomar decisiones duras. Ya que lo mencionas, Franklin, buenas noches. ¿Tendrá esta decisión que ver con algunas presiones sindicales? He escuchado a algunos de tus colegas en sus análisis, varios de ellos coinciden en que puede ser una medida que se acerca más a una situación electoral para dar contento a sectores que estaban pidiendo el cambio de varias carteras, y algunas otras que sí han estado en vilo, como por ejemplo la de Obras Públicas, pero que no se ha cambiado al titular. Si nosotros vemos la composición del gabinete del presidente, vamos a ver que las personas que tienen una cercanía con él son básicamente la ministra de la Presidencia, el ministro de Gobierno, el ministro de Justicia, el ministro de Economía y el ministro de Obras Públicas. Entonces, nunca ha sido explícito, pero implícitamente se entiende que esos ministros son los de más alto perfil y forman parte probablemente del primer círculo de confianza y de mayor cercanía
cercanía con el presidente. Entonces, él no ha tocado en absoluto ese círculo que es fuerte y que es cercano a él. Ha tomado decisiones en un ministerio sensible y otros dos ministerios muy poco conocidos. Fíjate, realmente nadie conocía a la ministra de Trabajo, al ministro de Desarrollo Rural y tampoco al ministro, mira, paradójicamente el ministro de Hidrocarburos, que debería ser el ministro clave en el momento, ha mantenido un perfil extremadamente bajo, una total ausencia de liderazgo, quizás porque no tenía fuerza política, como dijo Ríos, o simplemente porque no estaba a la altura de un momento tan delicado y se necesitaba hacer un ajuste. En consecuencia, yo creo que el presidente no va a tocar su gabinete duro y las medidas que hace difícilmente van a ser una solución, peor aún habiendo lanzado una iniciativa de referéndum que ata de manos a los ministros. Es decir, que no va a tocar ese gabinete según tu percepción, porque sí han habido voces, incluso del propio arcismo y evismo, quienes han coincidido en que se debería cambiar esas carteras de Estado, como por ejemplo Justicia, Economía y la de Gobierno, que están siendo tan cuestionadas en los últimos días. ¿Qué crees tú, Franklin, que debería hacer el gobierno en la actualidad para poder mejorar y sobre todo captar la inversión extranjera? Reconocer que el modelo económico plural comunitario, como se llama, no sé si lo he dicho bien, no ha funcionado. Sincerar las cuentas públicas hacia el país, recortar el gasto público, abrir el país hacia afuera, entender que no hay que sobreideologizar las decisiones y tomar decisiones pragmáticas, porque en su discurso el presidente el otro día dijo algo así como que él no va a tomar decisiones neoliberales que solo quieren ajuste, él va a tomar decisiones pensando en el pueblo. No lo dijo exactamente en esas palabras, pero eso dio a entender. No se trata de tomar medidas neoliberales, se trata de tomar medidas de sentido común. Ya no aguanta el subsidio en la forma en la que estamos implementándola. Tiene que haber un cambio. Ese cambio inteligente, ojalá venga con el ministro. Yo también me adhiero a las palabras de Ríos, que ojalá que este ministro trabaje en encontrar una fórmula eficiente para, por ejemplo, manejar la subvención de una forma que no sea un sangrado. Obviamente, reconocer que la política está agotada desde la perspectiva del modelo es reconocer que 20 años casi no han funcionado. Entonces es muy difícil que el presidente asuma esa decisión. Pero en algún momento hay que tomar decisiones duras. Y como el presidente también está como que compitiendo hacia el futuro, entonces tomar decisiones duras tiene una cierta limitación. Si me permiten, por favor. Buenas noches, Franklin. Dale, hola, dale. Tufín. Sí. Buenas noches, Franklin. Bueno, Franklin, el presidente Arce comenzó hace casi 4 años su gestión con 17 ministros, de los que ahora quedan 7. Se fueron 2 más de los que comenzaron con él hoy. Eran 9. Se fueron. Usted ha mencionado 5 que parecen intocables. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se lee el cambio de hoy? ¿Realmente es por un desgaste de los que se fueron, de los 3 que se fueron hoy? ¿Es por errores específicos de cada uno de ellos? ¿O realmente hay un intento de golpe de timón? El presidente dijo una oxigenación hoy del gabinete. Y además, usted plantea que es posible que no toque su núcleo de confianza. ¿Se acaban con el de hoy los cambios de ministros desde su punto de vista, faltando ya un año para la salida y un poco más o para la conclusión de la actual gestión? Bueno, no puede haber un golpe de timón con las 3 carteras que ha cambiado. Básicamente, la cartera de hidrocarburos es muy importante y podría considerarse un golpe de timón. Pero repito, como el presidente ha planteado ir a un referéndum para tratar el tema más sensible, indudablemente que esto al actual ministro le quita mucho juego de cintura. Es como haberle puesto una camisa de fuerza. Es como decirle, ministro, no toques este punto porque esto lo vamos a transferir a una consulta popular. Entonces, ¿qué podría hacer un ministro en esas condiciones? Quizás podría luchar contra el tema de la reexportación o contrabando. Quizás podría analizar la posibilidad de focalizar sectores que no merecen ni ameritan recibir una subvención. Pero el gran problema de las subvenciones es que aunque haya nichos diferenciados, es muy difícil en el país que la subvención sea controlada. ¿Por qué? Porque aunque uno diga que esto va a llegar solo a los sectores populares, también dentro de los sectores
sectores populares, hay un gran universo de consumidores que se camuflan. Entonces, por eso la subvención se convierte básicamente en un cáncer en cualquier país del mundo. Es muy difícil con los bajos niveles de control, con una logística realmente que está demostrando que no funciona de manera óptima, tener resultados efectivos en plan de lograr mitigar subvenciones, lograr focalizar sectores que no van a recibir subvención y adicionalmente a esto haber lanzado un referéndum. Yo creo que no es un golpe de timón, que es insuficiente, pero ojalá que en la política hidrocarburífera seamos más pragmáticos. A ver, Franklin, evidentemente este es un momento de mucha presión y lo que la gente quiere es de una vez soluciones. Como los gremiales han dicho, 72 horas y es que no aparecen los dólares. Pero bueno, en medio de esto me estoy acordando de algo que el presidente había prometido durante la pasada campaña electoral antes de que sea elegido presidente. Él dijo, estoy a favor del neoproteccionismo. Es decir, proteger lo que es nuestro para consumo interno, para demanda interna, ¿no? Ahí ya explicaba más o menos cuál era su postura con relación a las exportaciones. Tú dices claramente de que el modelo económico, productivo, comunitario ya no funciona. ¿Qué debería hacer en ese caso el presidente? Tomando en cuenta que vamos a entrar en un año electoral. Bueno, básicamente el problema es que el presidente no solamente está enfrentando un problema duro en términos de fragilidad económica o crisis, que no le quieren llamar. La variable que no contábamos cuando ganó el señor Luis Arce es que iba a implosionar su propio partido. De manera que quien afecta la gobernanza del actual gobierno es el señor Evo Morales. Entonces, este mismo factor le impide al presidente tomar decisiones quizás duras, impopulares, porque inmediatamente esto va a aflorar o va a rentabilizar o la otra parte de su partido. Entonces, la fractura del movimiento al socialismo está afectando la gobernanza, está afectando la toma de decisiones con sentido de oportunidad, está haciendo que esté por encima del pragmatismo el cálculo político. Así que realmente el sinceramiento y el reconocer que el modelo tiene serias fisuras, tiene serias fallas, es algo que vemos que no hay predisposición, y en tanto y en cuanto no se cambie de actitud con respecto al factor estructural que es precisamente el modelo, yo creo que es muy difícil que se tome decisiones que en el corto plazo den soluciones. Señor Franklin Pareja, muchísimas gracias por acompañarnos, darnos su punto de vista acerca, un análisis en realidad en general de todo lo que estaría pasando en el país y específicamente con el cambio de estas tres autoridades. Esperemos que realmente vengan mejores tiempos, que vengan soluciones, que eso es lo que espera el país. Gracias, buenas noches. No, pues a ustedes las gracias. Muchas gracias. Vamos a